Buenos días, gente. Vean, la idea es que hoy vamos a discutir la primera práctica. La primera práctica es la práctica de mechero, ujú, y operaciones. ¿Ok? Esta semana, como pueden ver en la carta y como pueden ver en la sesión virtual, tenemos dos prácticas. ¿Ok? Pero vamos a hacerlas entonces en la misma semana porque en realidad no son tan complicadas. ¿Ok? También las hacemos juntas porque son las dos prácticas de técnicas más básicas del oratorio. Entonces, es bueno verlas de una vez para que puedan tener la base para trabajar durante el semestre. Ahora, detalles importantes antes de comenzar a discutir la práctica. ¿Ok? Entonces ya dijimos, hay dos prácticas en la misma semana. ¿Ok? Ahora, aunque son dos prácticas del manual, ¿ok? La 1 y la 2, solo hacen un prereporte. ¿Ok? ¿De acuerdo? En un mismo prereporte, en la libreta, hacen las dos prácticas. ¿Ok? Es decir, cuando llegan a un procedimiento, primero ponen procedimiento del mechero, después ponen procedimiento de operaciones fundamentales, ¿de acuerdo? De hecho, si usted ve el cuadro constantes, yo puedo mostrárselos, solo hay un documento para cuadro constantes. ¿Ok? Que la idea es que ambas prácticas se hagan en un único prereporte para que sea más práctico para ustedes. Ahora, la práctica, ¿ok? Como es la práctica de técnicas básicas, es una práctica en parejas. ¿Ok? Todas las prácticas donde veamos técnicas fundamentales o donde envolvemos técnicas fundamentales van a ser en parejas, ¿ok? Las demás prácticas, donde es nada más como aplicar cosas, pues las haremos por la mesa, pero yo les estaré diciendo constantemente, y si no, también está en mediación virtual. Ahora, dejando de lado ya todo lo que serían como estos aspectos generales, ¿qué es lo que yo ocupo que conozcan para esta práctica? ¿Ok? Bien, en cuanto al mechero, ¿ok? Esto es un mechero Bunsen para aquellos que nunca lo han visto, ¿ok? Ya la explicación formal de cómo se enciende mechero, pues la veremos en el laboratorio, por supuesto, pero la idea es como que vayan viendo las partes, ¿ok? Todos los mecheros que van a utilizar, los mecheros Bunsen, van a tener aquí abajito, ¿ok? Una llave que regula la entrada del gas del laboratorio, ¿ok? Van a tener esta piecilla que está acá, que es una llave que regula la entrada de aire, ¿ok? Oxígeno para la llama. Y bueno, claramente vamos a tener el cañón, ¿ok? Que nada más nos provee distancia respecto a dónde está la entrada de gas y la entrada de aire. ¿Ok? Ahora, encima de todo el mechero, pues vamos a tener obviamente la llama. Lo más importante recordar con la llama es que la llama tiene como dos secciones, una parte externa y una parte interna. ¿Ok? La parte que está aquí, ¿ok? La punta de la llama interna, el cono interior, ¿ok? Es la zona más caliente de la llama. ¿Ok? Este punto que está acá, la puntita del cono interior, esa es la zona más caliente. ¿De acuerdo? Nada más como una observación para que la tengan por ahí. Ahora, el mechero, pues obviamente, como ustedes se imaginarán, nos sirve como una fuente de calentamiento en el oratorio, sobre todo cuando ocupamos hacer cosas que requieran alta temperatura, como por ejemplo calcinar o simplemente calentar si uno no tiene una plantilla. ¿Ok? Luego verán que es una plantilla. ¿Ok? Pero básicamente es eso, es una forma de calentamiento, ya sea para equipo rutinario o para técnicas un poquillo más específicas. Ahora, el color de la llama, ¿ok? Verán, aquí pueden ver una amarilla, aquí pueden ver una azul. El color de la llama va a depender de cuánto oxígeno tenga disponible la llama, ¿ok? De cuánto aire esté entrando al sistema, ¿ok? Cuando la llama está azul, ¿ok? Es porque tenemos una combustión completa, ¿ok? Se caracteriza porque la llama es azul,
¿ok? Y es azul porque es una llama más caliente, ¿ok? Esto ocurre cuando tenemos, ¿de acuerdo? Más oxígeno disponible para que la llama pueda trabajar. Y usted dirá, pero aquí abajo hay un 7. Sí, aquí abajo hay un 7, pero aquí adelante hay un 2. ¿Ok? Básicamente, si usted manda el 2 a ir a todo el mundo para que todos tengan el 1, 1, 1 aquí al frente, verán que esto no es un 7, es un 3,5. ¿Ok? La ecuación que tiene más oxígeno entre las tres es la primera, ¿ok? Con 5 mol de oxígeno, ¿ok? Como hay mol de oxígeno, como hay más mol de oxígeno, entonces esta llama alcanza temperaturas más altas y la combustión es completa. ¿Por qué sabemos que es completa? Porque produce CO2 y agua, ¿ok? Siempre que una reacción de combustión le genere únicamente CO2 y agua, es porque es un proceso de combustión completa, ¿ok? Es completa porque el oxígeno, igual el carbono, llega a su máximo estado de oxidación, ¿ok? Ahora, cuando la entrada de aire no está completamente abierta, ¿ok? Entonces lo que tenemos son procesos de combustión incompleta, ¿de acuerdo? Esos que están acá abajo son procesos de combustión incompleta, ¿ok? Caracterizados porque la llama se ve amarilla, ¿ok? Ahora, es incompleta, decíamos, porque hay menos oxígeno disponible aquí, porque la entrada de aire está cerrada o parcialmente cerrada, ¿ok? Como está parcialmente cerrada, ¿ok? Hay menos oxígeno, y entonces vean que el C, ¿de acuerdo? Que estamos generando, no está llegando a su máximo nivel de oxidación, que es CO2, sino que queda a medias, queda en CO o queda en carbono, simple, puro y llano carbono, ¿ok? ¿De acuerdo? Por eso es incompleta, porque el carbono no se está oxidando completamente, ¿ok? Ahora, ¿de dónde viene la diferencia de color? Bueno, es una cuestión de temperatura por un lado, pero más importante, del hecho que se está generando carbono. ¿De acuerdo? Esas dos reacciones están ocurriendo en realidad simultáneamente en un proceso de combustión incompleta. ¿Ok? Como se está generando carbono, el carbono, cuando se lo calienta, es incandescente y eso es lo que le da el tono amarillento a la llama. ¿Ok? Básicamente, el hollín que están generando como consecuencia del proceso de oxidación incompleta. ¿Ok? Y esa en realidad es la teoría básica que ocupo que conozcan del mechero. ¿Ok? Ya cosas más específicas, como por ejemplo encender el mechero, ¿ok? O cómo armar un sistema de calentamiento, vamos a verlo directamente en el lab cuando tengamos un mechero y equipo de laboratorio para poder explicarlo, ¿ok? Ahorita vemos el procedimiento porque prefiero salir de una vez de los aspectos teóricos generales y después ver todas las partes prácticas, ¿ok? Ahora, para operaciones, ¿qué ocupo que conozcan? Vean, operaciones básicamente responde a cualquier cosa que se hace en el laboratorio, ¿ok? Ya sea medir masas, medir volúmenes, procesos de separación, calentar con un mechero, ¿de acuerdo? Eso es lo que entendemos como operaciones fundamentales, ¿ok? Ahora, ustedes ese día en el laboratorio van a aprender a trabajar con los equipos más básicos o los más sencillos, ¿ok? Entre esos, los que utilizamos para medir masa, que son las balanzas, ¿ok? La balanza, entonces, es un instrumento para medir masas, ¿ok? Punto muy importante, son masas, no pesos, ¿de acuerdo? Ahora, la balanza en el laboratorio se puede tener distintos estilos de balanza, ¿ok? Hay balanzas granatarias, ¿ok? Hay balanzas analíticas, ¿ok? La diferencia entre ambas es el nivel de decimales que usted puede alcanzar con ellas. Una balanza granataria permite medir hasta con 2 decimales, lo cual es bastante respetable para una balancilla y cualquiera. Una analítica permite medir hasta con 4 decimales, ¿ok? Ustedes van a ver las que son balanzas especiales, pero no van a poder usarlas porque no es la idea de este laboratorio es un laboratorio introductorio, ¿ok? Los que lleven más cursos de química y lleguen eventualmente a analítica van a darse el gusto usando las analíticas. Ujú. Pero lo que son laboratorios de química general, e incluso orgánica y otros, lo que no saben son balanzas granatarias, ¿ok? Miden con 2 decimales, pero es más que suficiente.
¿Ok? Ahora, en general, indistintamente de cuál sea la balanza que estés usando, las balanzas pues tienen sus maneras de utilizarse, tienen sus cuidados. ¿Ok? Cosas que ocupo que tengan en cuenta con la balanza. ¿Ok? Bueno, obviamente, nunca tratar de medir más del límite de la balanza. ¿De acuerdo? Las balanzas no es como que sean mágicas, se pueda poner lo que te la gana encima y ellas van a darle la masa. No, ellas tienen un máximo que pueden medir. Si usted mide más trata de medir más del máximo, pues les da error. Ahora, las granatarias tienen la ventaja de que solamente tienen un límite bastante grande para un rotatorio, ¿ok? Como 2 kilos pueden llegar a medir, ¿ok? Ya balancillas más finas, como las analíticas, pues tienen un límite de medida un poco más restringido, como 210 gramos, ¿ok? Lo más importante entonces es nunca tratar de medir más del límite máximo de su balanza, porque las calibra, la daña, ¿ok? Muy importante para ustedes, no desarmar la balanza, ¿ok? Por ningún motivo, ¿ok? ¿Qué queremos decir con balanza? Tratar de quitar el plato y otras cosas, ¿ok? Obviamente, la balanza viene con una tapa, usted puede obviamente levantar la tapa y todo eso, pero ya ponerse como a atravesar la balanza, ¿ok? Agarrarla y desarmarla, no, ¿ok? Porque ahí mismo lo podemos básicamente triturar, ¿ok? Ustedes no están capacitados para desarmar la balanza, no se pongan a desarmar la balanza. ¿Y será qué pasa si se me cae un poco reactivo o un poco de polvo dentro de la balanza? Bueno, me dice a mí, le dice al asistente, le dice al encargado de ventanilla, que ya ustedes ya saben quién es, que nos dice a cualquiera de nosotros y ahí nosotros nos encargamos de eso, ¿ok? Ustedes no, ¿ok? Que si cae polvo dentro de la balanza, dentro del plato, ustedes nada más le avisan a alguien que sepa cómo trabajar con eso, ¿ok? Ustedes no se ponen a desarmarla para jalarse una torta, ¿ok? Ahora, eso también es muy importante. ¿Qué pasa si la balanza queda sucia? Bueno, ustedes recuerden limpiar la balanza, luego utilizarla, ¿ok? Como recordarán de la semana pasada, cuando vimos el laboratorio, yo les dije que en el cuarto de balanzas hay brochitas, ¿ok? Esas brochas sirven para sacudir la balanza por fuera, ¿ok? Entonces, la idea es que usted, cuando termine de usar la balanza, sacuda cualquier resto de sólido que quede en la balanza. ¿Ok? Otro punto importante, la balanza está en una posición específica, no moverlas, ¿de acuerdo? De su posición definida. ¿Ok? La posición en la cual está la balanza está decidida de manera tal que ya esté equilibrada. ¿Ok? La balanza, si usted se pone a curiosearlas por atrás, no lo haga, tiene un nivel. ¿Ok? Uno mueve las patitas de la balanza, que tiene unas perillas, para asegurarse que esté nivelada. ¿Ok? Si usted pone a mover a la balanza de su lugar específico, básicamente la desnivela y entonces las mediciones van a estar totalmente mal. ¿Ok? Y algo que realmente no aplica mucho para ustedes, pero es bueno que lo sepan, sí, lo sepan de una vez, es no medir directamente objetos oxidantes. ¿Ok? ¿Considera que es un objeto oxidante? Bueno, es un objeto que puede oxidar el plato de la balanza. Ustedes no van a usar nada como eso en el laboratorio, pero si alguna vez tienen que hacerlo, uno no lo pone directamente en el plato, lo pone en un recipiente, que sea un beaker, sea un reloj, etcétera, ¿ok? Entonces, esas son algunas observaciones que tienen que tener para trabajar con la balanza, ¿ok? Cualquiera de las balanzas, sea granataria o sea analítica, ¿ok? En mi caso, ustedes, solo analítica. ¿Ok? Esas son las balanzas, ¿ok? Instrumento que vamos a utilizar para medir masas en el laboratorio. El único que vamos a utilizar para medir masas en el laboratorio, en realidad. Ahora, para medir masas, ¿ok? Van a ver, porque eso es de hecho parte de la idea de la práctica, que hay dos formas de medirla, que es una medición directa, ¿ok? Y una medición por diferencia, que es básicamente una medición indirecta, ¿ok? La forma directa
Básicamente consiste de colocar el objeto directamente en el plato. ¿Ok? Entonces tiene la balanza, obviamente, en cero. ¿Sí? Si no está en cero, usted la tara. Y puede poner el objeto directamente y ella le dice, sí, mide 20 gramos, mide 99,5 gramos. ¿Ok? Esa es una medición directa de masa. ¿Ok? Obviamente, se utiliza únicamente para sólidos no desmoronables, es decir, que no se hacen polvillo y no oxidantes. ¿Ok? Para que quede otra vez por ahí por escrito. ¿Ok? Solo para ese tipo de situaciones usted utiliza una medición directa. ¿Ok? Para otros tipos de casos lo hace por diferencia. ¿Ok? ¿Qué es medir por diferencia? Bueno, medir por diferencia es cuando uno mide la masa de un recipiente, ¿ok? Luego mide la masa del recipiente y el objeto, ¿ok? Y entonces, por diferencia, deduce la masa del objeto. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Muy sencillo. Si yo pongo un recipiente y mide 20 gramos, luego pongo el recipiente con, no sé, un borrador, y ahora ambos tienen una masa de 66 gramos, ¿ok? ¿Cuánto mide el objeto? 66 menos 20, 46, ¿ok? Eso es medir por diferencia, es hacer nada más una restilla, ¿ok? ¿Cuándo hacemos este tipo de mediciones? Bueno, pueden hacerla para cualquier situación, ¿ok? Es lo más general, ¿ok? Es aplicable a cualquier situación de medición de masa. Usted puede hacerlo siempre, medir por diferencia, ¿ok? Pero obviamente tiene más sentido hacerlo cuando es líquidos, cuando se está midiendo gases, cuando se está midiendo sólidos desmoronables u oxidantes, ¿ok? Tiene más sentido hacerlos en esos casos, obviamente, pero si usted quiere hacer cualquier objeto por diferencia, lo puede hacer y tiene sentido, ¿ok? Usted va a aprender ambas técnicas en el oratorio, ¿ok? Esa es parte de la idea, ¿ok? ¿Qué otra cosa va a hacer este día? Bueno, este día va a utilizar, por ejemplo, objetos para medir volúmenes, ¿ok? ¿Ok? En el oratorio, los volúmenes los medimos con distintos tipos de cristalería, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, beakers, tenemos, por ejemplo, probetas, tenemos, por ejemplo, buretas, también hay pipetas, hay balones, ¿ok? Pero para este día, con que conozcan el beaker, la probeta y la bureta, es más que suficiente porque son las que van a utilizar, ¿ok? Ahora, ambos, bueno, todos ellos permiten medir volúmenes. La diferencia es el nivel, ¿de acuerdo? De exactitud con el cual pueden medirlo, ¿ok? Todos ofrecen niveles de exactitud diferentes. Podemos verlo por la cantidad de decimales que me ofrecen, ¿ok? El Beaker, por ejemplo, me permite básicamente nada más medir volúmenes, ¿ok? Sin decimales, ¿ok? Solamente un Beaker no está lo suficientemente graduado, ¿ok? O sea, no tiene suficientes rayitas como para que se pueda ver decimales, ¿ok? Usted en un Beaker puede medir cosas como 10, 15, así, a secas, ¿ok? Ahora, ya en una probeta podemos medir volúmenes con un decimal, ¿ok? Y ahí tenemos un nivel de certeza como para poder medir con un decimal, ¿ok? Y así es como lo tienen que reportar en la libreta, por cierto. Ahora, una bureta, que es un instrumento un poquillo más ya fino para el efecto del oratorio, ¿ok? Un poquillo más delicado también, tengan cuidado con ella. Les permite medir volúmenes, pero hasta con dos decimales, ¿ok? Hay buretas que pueden medir todavía con más decimales, pero ustedes no van a trabajar, obviamente, con ninguna de esas, ¿ok? Ustedes van a trabajar con esos equipos en el oratorio.
¿Ok? Ahora, obviamente, uno utiliza cada equipo de estos dependiendo de la situación, ¿ok? Dependiendo de lo que esté haciendo. Si nada más está midiendo algo rápido para contenerlo y después echarlo en otro lado, ¿ok? Un reactivo y aproximado, un beaker es más que suficiente. Una probeta se ocupan un poquillo más de exactitud con lo que están midiendo, ¿ok? Pero nada muy exacto, ¿ok? Cuando ya ocupan tener buena certeza de lo que están midiendo, ¿ok? Pues van con una bureta o incluso con una pipeta si tienen una acaso, ¿ok? Cuando utilizan cada uno va a depender exactamente de lo que están haciendo, del nivel de exactitud que ocupan para lo que están trabajando, ¿ok? Si son cosillas, ahí a proxies, Vicry y probeta es más que suficiente. Ya cosas más finas, más específicas, buretas o equipos más, ¿de acuerdo? Delicados. Ahora, detalle importante, ¿ok? Pero igual eso lo vemos mejor en el oratorio. Cuando uno trabaja con este tipo de instrumentos que tienen una escala, ¿de acuerdo? Una escala es básicamente las rayitas que usted ve dibujadas en el aparato. Cuando trabaja con ese tipo de instrumentos, uno los mide, uno los lee a la altura de los ojos, ¿ok? Van a notar que cuando uno coloca un líquido en uno de estos instrumentos, ¿ok? El nivel de líquido no es completamente horizontal, sino que tiene como una pancita hacia abajo, ¿ok? La mayor parte del tiempo es hacia abajo, ¿ok? En química verán que hay pancillas hacia arriba, pero ustedes nunca van a toparse con nunca van a toparse con una de esas en química general, en realidad, ¿ok? Van a toparse los casos en que la pancilla va para abajo, ¿ok? A esta pancilla la llamamos el menisco, ¿ok? Cuando uno trabaja con este tipo de instrumentos, cuando uno quiere medir el volumen que están conteniendo, lo que uno hace es medir, ¿de acuerdo? La parte de abajo del menisco, ¿ok? ¿Ok? Uno lo coloca a la altura de los ojos y ve dónde está sentado el menisco, ¿ok? Por aquí creo que había una fotillo de cómo se ve adecuadamente eso, ¿ven? Uno lo pone así, ¿ok? Si yo quiero leer ¿ok? Adecuadamente el volumen de instrumento, coloco, ¿de acuerdo? El menisco a la altura de los ojos para que yo pueda ver con certeza dónde está sentado el menisco, en cuál rayita, ¿ok? Ponerlo más abajo de mi línea de visión o más arriba de mi línea de visión, eso se llama error de paralaje, ¿ok? Paralaje, ¿ok? Eso es un error que consiste, decíamos, cuando trata de medir una escala graduada a una altura distinta a la de los ojos, ¿ok? ¿Por qué eso causa un error? Por una cuestión de perspectiva, ¿ok? Si yo lo tengo directamente frente a mis ojos, yo puedo ver exactamente en cuál línea está sentado el menisco, ¿ok? Si lo tengo hacia abajo, yo no puedo saber exactamente en cuál raya está sentado el menisco, igual hacia arriba. ¿Por qué? Porque la perspectiva me va a jugar, ¿de acuerdo? Una broma, yo no voy a poder ver bien cuál es la rayilla, ¿de acuerdo? Por eso es que usted lo mide al entre los ojos, para no incurrir en un error de paralaje, ¿ok? Igual usted va a practicar eso en el oratorio también. Ahora, ¿qué más van a utilizar ese día? Bueno, ese día van a aprender unas técnicas de separación de mezclas, ¿ok? Como ustedes habrán visto en teoría ya, ¿ok? Una mezcla, ¿de acuerdo? Es la combinación de dos o más sustancias puras, ¿ok? Sin que haya reacción química. ¿Ok? Solamente las mezclas son simplemente un proceso físico de combinación, ¿ok? Y ustedes habrán visto que hay mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Homogéneas cuando uno puede distinguir únicamente una fase, heterogéneas cuando uno puede distinguir dos o más fases distintas. Fases siendo básicamente zonas claramente diferenciables de materia, ¿de acuerdo? En un sistema. Ahora, yo tengo mezclas, ¿ok?
Ahora, yo puedo separar las mezclas utilizando técnicas, ¿ok? Hay muchas técnicas, pero para este día lo que vamos a ver son más que nada filtración y evaporación. Destilación, si el destilador está puesto, fantástico, lo vemos, lo explicamos. Si no, pues con filtración y evaporación nos conformamos, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la idea con filtración? Bueno, filtración, básicamente, yo tengo un sistema donde coloco un papelito, un filtro, y a través de ese filtro yo voy a pasar la mezcla. ¿Cuál es la idea de esto? Me permite separar mezclas, ¿ok? De un líquido con un sólido insoluble, ¿ok? La idea es que el sólido insoluble va a quedar atrapado en el papel y el líquido va a pasar a través del papel y va a ir a otro recipiente, ¿ok? Como lo que usted hace cuando usted está tratando de separar agua con arena, ¿ok? La arena no se disuelve en el agua, entonces yo lo puedo pasar a través de un papel filtro, como un filtro café, la arena queda en el papel y el agua queda abajo, ¿ok? No va a quedar muy limpia, pero va a quedar separada, ¿ok? Esa es una técnica, ¿ok? Luego veremos, ¿ok? Ya en el oratorio, cómo armar esos sistemas, ujú, cómo la manera correcta para efectuar el proceso. Ahora, evaporación, ¿ok? Me permite separar, ¿de acuerdo? Evaporación es para separar mezclas de un líquido con un sólido soluble, ¿de acuerdo? O bien un líquido con un sólido insoluble, solo que para ese caso mejor lo hubiera filtrado y ya está, ¿ok? Pero también permite separar evaporación líquido con sólido insoluble, ¿ok? Solo que es más adecuado para este caso, ¿ok? La idea es muy sencilla. Yo voy a tener un recipiente, ¿ok? Voy a colocar abajo una fuente de calor, ¿ok? En el recipiente voy a tener mi mezcla, ¿ok? La idea es que el líquido se va a evaporar, ujú, porque los líquidos tienden a tener puntos de evaporación menores a los sólidos, ¿ok? La idea es que entonces el sólido, como no se va a poder evaporar, va a irse acumulando aquí en el fondo hasta que solamente quede el sólido. Vean, eso sí, que el líquido va a perderse ahí al infinito, a la atmósfera, ¿ok? Porque usted nada más lo está calentando y dejando que se evapore, ¿ok? Es lo que, por ejemplo, haríamos para separar una mezcla, qué sé yo, de agua con sal, ¿ok? La sal está disuelta, ujú. Cuando esté caliente, el agua se evapora y la sal queda en el recipiente, ¿ok? Eso es evaporación, ¿ok? Vean que eso sí, lo importante a tomar en cuenta es que únicamente van a recuperar al final la sal, porque el agua se va a perder. Y ahí es donde está precisamente una diferencia crítica con lo que es destilación, ¿ok? Para destilación yo puedo separar igual mezclas de líquido con sólido soluble o incluso líquido con líquido, ¿ok? Lo importante con la destilación, ¿ok? Es que en la destilación yo voy a recuperar ambas sustancias, ¿de acuerdo? Si fuera, por ejemplo, un líquido con un sólido, el sólido queda en un recipiente y el líquido se evapora, se condensa y se recupera en el otro lado, ¿de acuerdo? Igual, si tenemos un destilador, lo vemos con más cuidado, pero ese es el punto más importante. En un sistema de destilación, yo puedo recuperar ambas sustancias involucradas en la mezcla, ¿ok? Pero igual, va a depender de qué tengamos. Ahora, esa sería como la teoría relevante para la práctica. Vean que es mucha, pero tampoco es demasiado catastrófica, ¿ok? Es mucha porque vamos a ver pues muchas técnicas de trabajo en el oratorio. Ahora,
¿Cómo vamos a trabajar ese día? Bueno, ya dijimos por parejas. Ahora, la secuencia de cosas es la siguiente, ¿ok? Como ustedes recuerdan, porque si mucho hincapié en eso, siempre arrancamos con el quiz, ¿de acuerdo? El quiz es los primeros 10 minutos, ¿ok? Justamente luego del quiz, ¿ok? Van a efectuarse demostraciones. Típicamente le pido al asistente que les haga unas demostraciones, ¿de acuerdo? De varias cosas, ¿ok? ¿Qué cosas? Bueno, estamos hablando de todo lo que es el proceso de encendido y apagado del mechero, ¿ok? Para que vean cómo se hace, ¿ok? Vemos una demostración de cómo ensamblar un sistema de calentamiento con mechero, porque van a usarlo ese día, entonces es bueno que sepan cómo se arma. Vamos a ver cómo se ensambla un sistema de filtración, porque nuevo, van a filtrar ese día mezclas y si hubiera un destilador, podemos hablar un poco del destilador, ¿ok? Estas son todas las cosas con las que arrancamos luego del quiz, ¿ok? Ahora, luego que entonces hacemos toda esa parte de demostraciones y explicaciones, entonces ahora sí, arrancan ustedes, ¿ok? Como tienen relativamente fresco esto, pueden arrancar con el mechero, ¿ok? Arrancamos con el mechero, ¿ok? Todos arrancan con mechero. La idea es, como acaban de explicarles cómo se prende el mechero, que ustedes procedan de una vez, ¿ok? Luego de las explicaciones, a prender el mechero. Si no están del todo seguros o tienen un poquillo de dudas o un poquillo de miedo, pueden llamarnos al asistente a mí y nosotros los vamos observando y guiando para encenderlo, ¿ok? Pero todo el mundo tiene que encender un mechero hoy, ¿de acuerdo? Ahora, ya que encienden su mechero, de una vez, y pueden hacer esto. Pueden de una vez agarrar las pinzas para el crisol y calentar el crisol, ¿ok? Solo un crisol, ¿de acuerdo? ¿En qué sentido decimos esto? Y como hay dos personas en la pareja, bueno, calienten el crisol de una de las dos gavetas, ¿ok? Dejen el otro crisol por ahí, quietecito, ¿ok? Pueden calentar también un tubo, pueden poner un fosforito en la boca del mechero para ver qué pasa, ¿ok? Y básicamente eso, ¿ok? La idea con el mechero es que usted lo va a encender y va a calentar cosas. Va a calentar una cápsula de porcelana, va a poner un fósforo en la boca del cañón, puede calentar el sedazo si está por ahí el sedazo y calentar tubos, ¿ok? Vamos a calentar correctamente un tubo, ¿ok? Lo más importante, calentar un tubo es nunca apuntar la boca del tubo hacia otra persona, ¿ok? De hecho, probablemente incluso incluyamos esa explicación en las demostraciones del mechero, para, y una vez quede, ¿ok? Pero vean que esa es la idea con el mechero, ¿ok? Es algo rápido, sencillo, y después de esto pueden apagarlo, ¿ok? Vamos a aprenderlo después, pero pueden dejarlo por ahí. Ahora, una vez que hacen lo del mechero, que es algo relativamente rápido, ¿ok? Ahora sí, venimos a la parte que es como más larga, la práctica, que es la parte de operaciones, ¿ok? Ahora, asunto importante. El asunto con la práctica de operaciones es que no tenemos, sobre todo balanzas, para que todas las parejas puedan hacer todo simultáneamente. Todo lo que vamos a hacer es esto, ¿ok? Una de las mesas arranca con la parte A, ¿ok? Medición de masa, ¿ok? La otra mesa arranca con la parte B, ¿ok? Que es medición de volúmenes, ¿ok? Entonces, una vez que
Las distintas parejas, ¿ok? Hicieron la parte del mechero, hicieron todas sus observaciones, empiezan a trabajar la parte de operaciones en zonas distintas, ¿ok? Una de las mesas, yo les diré cuál arranca con la parte de masas, la otra mesa arranca con la parte de volúmenes. ¿Cuál es la idea de hacer esto? Asegurarnos de que todo mundo pueda trabajar en algo sin tener que esperar ahí como un tontillo a que se desocupe una balanza. Porque ese es el problema, no tenemos suficientes balanzas para que todo el mundo trabaje simultáneamente. O usualmente no tenemos. ¿Ok? El asunto es que a una de las mesas voy a pedir que arranque con masas y la otra que arranque con volúmenes. Ahora, veamos qué hacemos en cada caso. ¿Ok? En el caso de masas, bueno, empezamos midiendo por diferencia y luego medir directo. ¿Ok? Ahora, asuntos importantes. Van a ver que por ahí, ¿ok? En la mesa de reactivos, tal vez incluso lo mueva mejor al cuarto balances, va a haber una arena lavada, ¿de acuerdo? Así se llama, arena lavada, que es para pesar, ¿ok? No usen aquí la mezcla de arena con sal, ¿ok? La mezcla de arena con sal se usa para la parte final, la parte C, me parece que es, o parte D, ¿ok? Para esta parte, la parte A, usan la arena lavada, que es simplemente arena, ¿ok? La idea es entonces que hagan una medición de la arena por diferencia. Entonces, ponen un beaker, apuntan la masa, ¿ok? Luego con una espátula le agregan una cierta masita de arena al beaker, ¿m? Y apuntan esa nueva masa, ¿de acuerdo? No hace falta que quiten el beaker luego de que miden la masa inicial del beaker, ¿ok? Te nada más pone el beaker, le mide encima, ¿de acuerdo? Le va echando encima al beaker la arena, apuntan esa masa final y entonces usted puede después en su casa, por diferencia, sacar cuánta arena agregó, ¿ok? ¿De acuerdo? La idea no es que usted ponga el beaker, mida la masa, quite el beaker, le ponga la arena afuera y después lo vuelva a poner todo junto. Puede hacerlo, pero es una pérdida de tiempo y se ve bastante tonto en realidad, ¿ok? Usted puede dejar el beaker ahí, apuntar la masa y medir directamente. ¿Ok? Eso sí, recuerden, antes de medir el beaker inicialmente, asegúrense de que la balanza está en cero. ¿Ok? Si no está en cero y no saben cómo ponerla en cero, me dicen a mí, a los asistentes o a Edgar y los ayudamos con eso. ¿Ok? Los ayudamos a tararlo. Eso es lo que hacen en esto. ¿Ok? Ahora, esta arena, ¿de acuerdo? La arena lavada se regresa al recipiente. ¿Ok? Porque usted no le hizo realmente nada. Entonces, a esta arena la pueden simplemente regresar al recipiente del cual la sacaron. ¿Ok? No la boten. Ahora, luego que hacen eso, ujú, podemos hacer la medición directa. ¿Ok? La idea con la medición directa es que ustedes escojan ahí un objeto cualquiera, un borrador, un arete, un reloj, lo que sea, un objeto sólido. ¿Ok? Y lo van a medir directamente. Es decir, la lanzan en cero, ponen el objeto, apuntan la masa. ¿Ok? Quitan el objeto, lo vuelven a poner, miden la masa. ¿Ok? Eso lo hace una persona. Cuando usted, esa persona, termine de hacer esto, llama a su compañero para que él venga, agarre el objeto, lo ponga en la balanza, mida. ¿Mm? Lo quite de ahí, lo vuelva a poner, mida. ¿De acuerdo? Y la idea es que esto lo van a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, cada uno, ujú, por aparte. ¿Ok? Entonces, mientras uno está haciendo esta parte, ¿ok? Luego procede a hacer esta parte, ¿ok? Y cuando termine de hacer esto, pues llama a su compilla para que él venga a medir esto, ¿ok? ¿Por qué les digo eso? Para que no estén los dos ahí, no pueden estar los dos realmente, ustedes sabrán cómo se organiza, pero idealmente, di,
no ocupamos dos personas para estar pesando la masa de arena o un borrador. ¿Ok? Con que una persona esté haciendo esto, más que suficiente. Cuando ya termine de hacer eso, llama a su compañero para que él mida el borrador dos veces. ¿Ok? Y esa es la idea de convención de masas. Ahora, también tenemos medición de líquidos. Ahora, medición de líquidos, la idea es que vamos a tener probetas, ¿ok? Vamos a tener buretas, ¿ok? Entonces, la idea es que usted va a medir un cierto volumen en la probeta, ¿no? Y usted lo va a medir arriba, en los ojos y abajo, para ver cómo cambia la lectura que se está haciendo, ¿sí? Luego le agrega agua a la bureta e igual, lee el menisco a sus ojos, arriba y abajo, a ver cómo cambia la lectura en la bureta, ¿ok? Y eso es lo que hacemos en esta parte. Le debes aquí ilustrar el error de paralaje, ¿ok? Ahora, luego que hacen eso, una de las personas, obviamente, ahora medimos volúmenes. La idea es que entonces usted mida un cierto volumen en la probeta. Ujú. Ese volumen lo agregue en la bureta y luego lo vacíe en un beaker. Ok, entonces, ¿cuál es la idea? Yo voy a medir un volumen en la probeta, ajá, lo leo, lo apunto, lo vacío en la bureta, veo dónde quedó, de acuerdo a la medición, luego lo vaciamos en el beaker, ¿ok? Y vemos qué es lo que dice el beaker, ¿ok? La idea con esto es que ustedes se den cuenta que aunque es un mismo volumen, los tres aparatos van a medirlo diferente, ¿ok? Porque tienen distintos niveles de exactitud, ¿ok? Y esa es entonces la idea con la parte B. Ahora, como verán, en realidad, exceptando esta parte, que sí hay que medir una parte y después medir el otro la otra, realmente todas estas partes no ocupan dos personas para estar haciendo, ¿ok? Y esa es precisamente la idea, ¿ok? La idea es que sí, va a haber una mesa que va a arrancar operaciones, digamos, por la parte A, va a haber una que va a arrancar operaciones por la parte B, pero no vamos a dejar a la parte C completamente olvidada. Pero recuerden, ustedes van a ser parejas o tríos, ¿ok? Entonces, la idea es, ¿ok? La idea es que entonces una persona de cada pareja, trío, arranca con la parte C, ¿ok? Y va a estar encargándose de la parte C, ¿ok? Mientras esta persona está haciendo la parte C, pues la otra persona va a estar ya sea en la parte A o en la parte B, dependiendo del caso, ¿ok? La idea es que podemos hacer arrancar la parte C, ujú, y la parte A o B, dependiendo del caso, simultáneamente. ¿Para qué? Para que nos dé tiempo de hacer todo lo que hay que hacer. Porque la parte C es una parte un poquillo larga. ¿Ok? Entonces la idea aquí es la siguiente. ¿Ok? La idea es que entonces hacemos el quiz, obviamente. Hacemos las demostraciones, obviamente. Hacemos la práctica del mechero, obviamente. Y ahora sí, llegamos a la parte de operaciones. ¿Ok? En la parte de operaciones, entonces, las parejas o tríos, dependiendo de lo que tengamos, van a dividirse. ¿Ok? Unas trabajan en la parte C
Otros trabajan con la parte A o E. ¿Ok? ¿Para qué? Para que nos dé tiempo a hacer todo. Obviamente, cuando en algún momento el compañero de la parte A ocupe a la otra persona que mira el borrador, simplemente el que está cuidando la parte C va y mira el borrador, el que está en el cuarto de balances, va y cuida lo que estaba haciendo para que no quede completamente abandonado. ¿Ok? Pero esa es la idea. ¿Ok? La parte de operaciones, vamos a trabajar la parte C y las partes A y B simultáneamente. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer en la parte C, que ocupa este nivel como de especialización? Bueno, vamos a separar una mezcla de agua y sal. Ahora, la mezcla de arena y sal, por aquí dije agua, la mezcla de arena y sal ya está preparada. ¿Ok? Hay un recipiente que se llama arena y sal. ¿Ok? Entonces ustedes agarran eso. La idea es entonces que en un beaker, ¿ok? Van a medir unos 10 gramos de la mezcla. ¿Ok? ¿De acuerdo? Esta va a ser la prioridad después de la parte del mechero. ¿Ok? Después de la parte del mechero, la prioridad es que todas las parejas, ¿de acuerdo? Midan sus 10 gramos de arena con sal. ¿Ok? Para que uno de los miembros de la pareja pueda comenzar con esto. ¿Ok? ¿De acuerdo? Luego de mechero, esta es la prioridad. ¿Ok? Esta es nuestra prioridad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque después de la gente que ocupa hacer todas las mediciones de masa con sus borradores, etcétera, van a colapsar el cuarto de balanzas. Entonces, antes de que eso pase, dejamos que todo el mundo mida sus 10 gramillos de arena con sal y vayan a trabajar. Pero bueno, ya tenemos entonces nuestro beaker con 10 gramos de arena con sal. La idea entonces es que a esos 10 gramos vamos a agregarle agua, ¿ok? Medimos en una probeta un poquillo de agua, ¿ok? Y le agregamos el agua, ¿ok? Y agitamos con un policía. El policía es el agitador de vidrio, ¿ok? Entonces agitamos esto para que se disuelva lo que se tenga que disolver. Y entonces ahora sí, hacemos un sistema de filtración, ¿ok? La idea con el sistema de filtración entonces es que mm, vamos a tener entonces algo que va a sostener a un embudo de espiga larga, ¿ok? Este algo puede ser un trípode, puede ser un aro metálico, ¿ok? Ahí vamos a explicar eso cuando hagamos las demostraciones. Y aquí vamos a colocar un papel filtro, ¿ok? Como parte de las explicaciones vamos a enseñarles a doblar papel filtro, ¿ok? Y la idea es que aquí abajillo vamos a tener una cápsula de porcelana, ¿ok? Ese no es su sistema. Ahora, algo importantísimo, la cápsula de porcelana tiene que haber sido pesada previamente, ¿ok? Entonces, cuando están midiendo, por ejemplo, la masa de arena con sal, ujú, pueden aprovechar y miden de una vez la masa de la cápsula, la masa de la cápsula, por ejemplo. Ujú. Pero lo importante es que usted tiene que saber la masa de esa cápsula antes de hacer cualquier cosa con ella, ¿ok? Por eso les decía, cuando estén en la parte del mechero, ujú, y ocupen calentar una cápsula, solo calienten la cápsula de uno de ustedes, ¿ok? La otra cápsula déjenla ahí quietecita, ¿para qué? Para que la puedan utilizar aquí, para que puedan ir a medir la masa y utilizarla aquí en esta parte. Entonces, ojo con eso, ¿ok? La idea es aquí entonces la siguiente. Ya que tengan su sistema de filtración, usted va a vaciar la mezcla en el sistema. Vamos a ver en el notorio
cuál es la manera correcta de vaciar esto, ¿ok? Y la idea es entonces que, como habíamos dicho, el líquido va a bajar, ¿ok? Y un sólido va a quedarse aquí atrapado, ¿ok? Luego que se haya filtrado ya todo, entonces ahora sí, la idea es que vamos a evaporar el líquido. Entonces hay que montar un sistema de calentamiento, ¿ok? Entonces igual vamos a tener algo que sostenga, vamos a colocar un sedazo y aquí vamos a colocar la cápsula, ¿ok? Y aquí va a estar nuestra fuente de calor, que típicamente va a ser el mechero, ¿ok? La idea entonces es que una vez que filtren, abren el sistema de calentamiento o incluso cuando, como ya lo tienen ahí medio armado porque lo usaron para eso, simplemente lo cambien para esto. Que ustedes se organizan. Lo importante es que tengan un sistema de calentamiento y que ahí coloquen la cápsula. ¿Ok? Y empiecen a calentar. Ahora, calienten con cuidado, pero tampoco con la llama demasiado abajo. ¿Ok? La llama tiene que tocar, ¿de acuerdo? La superficie del sedazo para que estén asegurándose que caliente. Ahora, recomendación. Si usted observa que este calentamiento se empieza a volver como muy violento, muy brusco, empieza como a querer salpicar, ¿ok? Una manera de evitar que salpique, que pierdan muestra, es colocar encima de esta cápsula un vidrio de reloj, ¿ok? Un vidrio de reloj igual que haya sido pesado previamente, por si acaso, ¿ok? Entonces, si usted observa que la ebullición se empieza a volver como muy brusca y va a pasar eventualmente conforme haya menos líquido, colóquenle, ¿de acuerdo? Encima la cápsula. De hecho, puse la cápsula, puse al revés. Colóquenle un vidrio de reloj, ¿ok? Quería explicar otra cosa y puse el vidrio. ¿Ok? Pónganle un vidrio reloj. ¿Ok? Ahora, importante, que será lo que ocupaba explicarles. ¿Ok? Vean que entonces la idea del vidrio reloj, ¿ok? Es servir como una especie de superficie para evitar que el líquido salpique. ¿Ok? Por eso ocupa empezarlo previamente, porque podría hacer que un poco de las gotillas queden pegadas en el vidrio. Ahora, a la hora que coloquen el vidrio en la cápsula, hay una manera correcta e incorrecta. ¿Ok? Si lo colocan así, pues existe un riesgo de que más bien la cápsula y el vidrio se terminen cayendo, sobre todo el vidrio, ¿ok? Porque es muy inestable, sobre todo porque hay unos vidrios que son como muy grandes, ¿ok? Usualmente lo que preferimos a la hora de colocar el vidrio encima de la cápsula es colocarlo con la pancita para abajo, ¿ok? Entonces la idea es que tengan la cápsula y tengan la pancita del vidrio reloj abajo, cerrando todo, ¿ok? No haciendo equilibrio encima de la cápsula. Ahora, está bien, están evaporando. Ya lograron evaporar todo. Ese proceso puede durar mucho, una media hora, en el mejor de los casos. Por eso es que hacemos esta parte simultáneamente con la parte A y con la parte B. ¿Qué pasa cuando ya está totalmente seco? ¿Ok? Bueno, primero que nada, avísenos para asegurarnos de que ya está totalmente seco. ¿Ok? Y una vez que ya les decimos, sí, ya se secó, procedemos entonces a enfriar. Ahora, el asunto aquí es el siguiente. Para que eso se enfríe, ¿ok? Como recomendación, hagamos lo siguiente. ¿Ok? Sobre todo como para que no sea muy lento, porque ya vamos a estar como al filo del laboratorio. ¿Ok? Una vez que ya está totalmente seco, ujú, lo que hacemos primero es apagar el mechero, ujú, y dejar que se enfríe, ¿de acuerdo? La cápsula
un par de minutos, ¿de acuerdo? Ahí, dejamos que se enfríe un par de minutos encima, ¿de acuerdo? De esto, nada más ahí existiendo, ¿ok? Ahora, una vez que hayan dejado que se enfríe un par de minutillos ahí, ujú, pues ahora sí, si están como muy tallados de tiempo, ¿ok? Eso es una manera como para ahorrarnos tiempo, lo que pueden hacer es, después de este par de minutillos, colocar la cápsula encima de un trapo húmedo, ¿ok? Van, le echan un poquillo de agua al trapillo de tela y colocan la cápsula ahí, ¿ok? No lo colocamos directamente, una vez apagamos el mechero, para que no haya un choque térmico muy grande, ¿ok? Porque hay algunas cápsulas que están como un poquillo dañadas y nos ha pasado que si está un poquillo tocadilla la cápsula, poner en el paño a veces hace que se raje. Entonces le damos un poquillo de tiempo que baje la temperatura que arriba para colocarla después en el paño y que no haya tanto riesgo en ese sentido, ¿ok? Le descolocar en el pañillo, ¿para qué? Para que la humedad del trapo básicamente le robe el calor de exceso a la pobre cápsula, ¿ok? Para que se enfríe rápido. Pero eso sí, estamos tallados de tiempo, ¿ok? ¿Por qué? Porque ocupamos que la cápsula se enfríe a una temperatura de ambiente, idealmente, ¿ok? Porque esa es otra regla a la hora de trabajar con balanzas, ¿de acuerdo? Nunca se mide la masa de un objeto caliente, ¿ok? Entonces, el asunto de aquí es, que como esta cosa va a estar a una temperatura muy alta, ocupamos enfriarla a una temperatura que sea adecuada para medir, ¿ok? Entonces, estamos allá de tiempo, vamos a hacer esta estrategia para que se nos enfríe rápido, ¿ok? Ahora, importante, si usted colocó el reloj encima de la cápsula y usted observa que tiene como restillos como de sal pegada al vidrio, tiene que medirlo todo junto, ¿ok? Por eso es que es importante tener tanto la masa de la cápsula como la masa del reloj. ¿Para qué? Para que entonces, por diferencia, ¿de acuerdo? Para que por diferencia, ¿de acuerdo? Usted pueda deducir la masa de sal, ¿ve? Por eso es que ocupan tener todas esas masas, ¿ok? Entonces, cuando midan la masa de la mezcla de arena y sal, pueden aprovechar y miden de una vez la masa de la cápsula que van a utilizar y la masa del vidrio que van a utilizar, ¿ok? Porque la idea es que no midan nada caliente. ¿Por qué? Porque el problema con los objetos calientes es que los objetos calientes pueden crear pequeñas corrientes de convección abajo de ellos, ¿de acuerdo? Recuerden que un objeto no va a estar como soldado directamente a la superficie, va a siempre a haber una ligera distancia entre el objeto y la superficie. Bueno, esa pequeña distancia puede crear corrientes de convección que crean un efecto como de levantamiento, ¿ok? Haciendo que la masa que usted percibe en el objeto caliente sea menor a la que realmente es, ¿ok? Entonces por eso no los pesamos en caliente, ¿ven? Pero bueno, una vez que ya tengan la masa de todo medido, pues ya terminan. Vean que la parte, eso sí, que esa parte final pues es un poquillo ya lenta, sobre todo por la parte de calentar hasta sequedad y después enfriar. Por eso es que les decía, ¿m? Una vez que hagan mechero, arranquen esa parte junto a estas dos partes, ¿ok? Una persona está cuidando esto constantemente y solamente cuando su compañero lo ocupe para algo más, pues van y los ayudan, ¿ok? Si estas otras personas terminan lo que están haciendo rápido, pues van y colaboran con el compañero que está haciendo la mezcla, ¿ok?
Pero sí, eso sería, en principio, con la práctica. Vean que esa es una práctica un poquillo cansada, porque hay que hacer un montón de cosas, pero es porque es la primera práctica del semestre, ¿ok? Donde ven todos los fundamentos de lo que tienen que hacer durante el resto del semestre, ¿ok? Ahí, cualquier duda que tengan o observación, pues simplemente pueden hacerlas. Y vamos a ver cómo nos va entonces esta semana. Bueno.